oscuros. Hoy es un día muy especial para este canal porque con este episodio oficialmente llegamos a los 1000 videos subidos. Quiero agradecerles infinitamente a ustedes por su apoyo en todo este tiempo. Han sido más de 10 años llenos de horror y todavía quedan algunos más por venir. Terror en la oscuridad todavía tiene mucho más que ofrecer. Por ello, hoy quise hacer un video especial, un recopilatorio de historias inéditas de acosadores. Espero sea de su interés y quédate hasta el final porque las anécdotas que escucharás son tan turbias que te harán rezar para que no te pasen a ti. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Puedes venir a mi casa. Hola, Ger. Es mi primera vez compartiendo una historia en tu canal. Esta historia es sobre una acosadora que tuvo mi prometido y que en su momento también llegó al extremo de acosarme a mí. Todo comenzó por ahí de 2017. Mi prometido Isaac tuvo una novia durante sus años de preparatoria llamada. En aquel entonces ambos hacíamos servicio social juntos y solo nos convertimos en buenos amigos. Durante el tiempo en que ellos estuvieron juntos me tocó ver actitudes extrañas de esta chica, desde terminar con él y hacerle escenas en el patio de la preparatoria hasta tirarse al suelo pidiendo perdón para que regresaran. Algunas veces Isaac me contaba que ella intentaba hacerse daño cuando él no hacía lo que ella quería. La mamá de se estaba enterada de estos asuntos, pero solo regañaba a Isaac diciéndole que la dejara porque ella tenía un problema. En este punto es necesario mencionar que Isaac sí era un buen novio con ella. Intentaba ayudarla con problemas de su casa e incluso le ayudaba a cuidar a los perritos que ella recogía de la calle. Pero gran parte del conflicto venía de que Isaac no era una persona religiosa. Ella estaba aferrada a la idea de que él tenía que volverse cristiano para ser su pareja ideal. Sin embargo, llevaba su religión a un extremo tal que cuando perdió su virginidad, enloqueció. Esto lo sé porque en su momento me tocó ayudarle a conseguir una prueba de embarazo y ella solo me decía que todo había sido culpa de Isaac. La relación decayó porque según su religión tenían que casarse. En sí, todo este acoso se debió a que ella hizo que Isaac le prometiera que no podía acostarse con nadie más, ni siquiera hablarle a otra mujer. Aún así, la familia de Isaac tuvo que intervenir para dejar claro que eso no tenía por qué ser así y le prohibieron a ella volver a buscarlo. Toda esta situación duró hasta principios de 2019, cuando la familia de mi prometido intervino. Yo en aquel entonces solo era amiga de Isaac, ya que tuve una relación muy complicada hasta abril de 2019, y fue en ese tiempo cuando Isaac y yo reforzamos más nuestra amistad y comenzamos a salir más seguido. Para entonces el acoso de ella comenzó a escalar. A veces se ponía tan intensa que buscaba a Isaac con la excusa de los perritos y él accedía a acompañarla, incluso después de haber terminado. Ella intentaba hacerse daño cada vez que él le pedía dar en adopción a los perritos, ya que no quería seguir ayudando. Incluso una vez tomó un cuchillo para apuñalar a Isaac. Él se defendió y le empujó, lo que hizo que ella usara eso para hacerse la víctima. En otra ocasión, Isaac me llamó muy angustiado para que yo pudiera hablar con ella, ya que había inventado aventarse de un puente, y en la desesperación de Isaac por agarrarla, le rompió el pantalón, lo que hizo que ella comenzara a pedir ayuda a gritos. Al final la convencí de regresar a casa para que pudiera cambiarse y tranquilizarse. Este tipo de situaciones se repitieron durante meses. Ella lo buscaba y si él no le hacía caso intentaba hacerse daño, lo agredía o iba a buscarlo a casa de sus amigos. Para mediados de 2019, Isaac y yo comenzamos a salir. Esto ocurrió después de que él le pidiera a Alice dejar de buscarlo y le dejara claro que ya no podían verse más. Pero eso solo hizo que ella se molestara. Algunas veces le mandaba mensajes desde distintos números o le marcaba de teléfonos públicos, ya que la había bloqueado de todos lados. A veces también me contactaba a mí buscando información o preguntando por él a sus demás amigos, e incluso inventando que ellos aún salían, a pesar de que yo sabía que él la tenía bloqueada desde hacía meses. Finalmente, en septiembre de 2019 las cosas empeoraron.
Una tarde salí con Isaac a ver una película y por casualidad un amigo de nos reconoció. Al día siguiente teníamos mensajes y llamadas perdidas de ella, de diversos números, donde exigía ver a Isaac porque, según sus propias palabras, él no podía estar con nadie más porque le había robado la virginidad. No te voy a mentir, durante un tiempo incluso llegué a creer que Isaac era culpable de algo, pero había leído mensajes donde ella se lo pedía o lo amenazaba con que, si no se volvía a acostar con ella, se iba a matar. Por eso entendía que no estaba bien, ni emocional ni mentalmente. Retomando, ese día, ella llegó a casa de un amigo de Isaac. En ese entonces se juntaban todos los sábados a jugar juegos de mesa o simplemente a platicar, así que ella se aferró a quedarse ahí a esperarlo y se negaba a irse. Algunos amigos se involucraron para pedirle que se fuera y solo una amiga, mi ángel Angie, pudo convencerla de regresar a su casa, ya que la discusión se extendió hasta las 5 de la mañana. Incluso la policía se involucró, pero no hicieron nada más que pedirles que se fueran a sus casas debido a la hora. En esa ocasión no me tocó estar ahí porque todos temían que, si se enteraba de que estábamos saliendo, pudiera hacerme daño. Y creo que fue lo mejor, porque uno de los motivos por los que esta historia sigue siendo tan traumática para todos fue que días después de esa confrontación, ella le mandó un mensaje a Isaac desde el número de su mamá. En ese mensaje enviaba fotos de los perritos que había recogido de la calle, ya muertos, junto con el texto: «Puedes venir a mi casa, estoy muy triste, mis perritos fallecieron». Cada uno de los perritos que Isaac le ayudó a cuidar durante los últimos años estaba muerto y destripado. Yo le pedí a Isaac que no fuera, por más cariño que les hubiera tenido a esos perritos, y bloqueamos todos los números desde los que nos había marcado. Incluso vivió unos meses sin tarjeta SIM por miedo a recibir más mensajes. Yo por mi lado la bloqueé de todas partes y me creé un nuevo perfil de Facebook cambiando mi nombre. El acoso terminó cuando los padres de Isaac hablaron con la madre de la para advertirle que, si volvía a acercarse, iban a proceder legalmente con las pruebas de lo que había hecho con los perritos. A pesar de toda esa situación, yo seguí con Isaac y nos volvimos novios en octubre de ese año. Ha sido un proceso de recuperación bastante largo. Llevamos 6 años juntos y estamos por casarnos. La volvimos a ver el año pasado y sabemos que trabaja en un Tim Hortons debido a que nos tocó que ella nos atendiera. No te voy a negar que fui bastante grosera al pedir que nos atendiera alguien más porque teníamos miedo de que intentara hacernos daño y nos retiramos inmediatamente. En fin, no quiero hacerlo más largo. Saludos y por favor cambia los nombres si sale en alguno de tus videos, ya que no quiero que ella se entere y nos vuelva a acosar ahora que ya estamos por formar nuestra propia familia. No sé de lo que será capaz esta vez. Te mando un gran saludo. Me gusta mucho tener tus videos de fondo mientras trabajo. Espero que tengas una excelente tarde. Esta persona, esta acosadora, definitivamente entra en los premios peores acosadores de esta sección. Qué loca. Te tenemos localizada. Hola, Ger. Me gustan mucho tus videos. Los escucho cuando me estoy maquillando o jugando Roblox. Anónimo, por favor. Esto pasó hace casi 2 años, pero cuando lo recuerdo me da muchísimo miedo. Cuando tenía 19 años, ahora tengo 22, comencé a salir con un chico 8 años mayor que yo. Era un buen tipo, dentro de lo que cabe, y le conté muchas cosas. Resulta que cuando yo estaba con este chico, Patricio, digámosle, todo iba muy bien, pero en ese entonces yo tenía otra mentalidad. Como buena joven ingenua e inmadura, terminábamos y volvíamos, terminábamos y volvíamos. Entonces, cuando decidí dejarlo, todo quedó bien y con el tiempo seguí con mi vida. Una mañana recibí un mensaje que decía que ya me tenían ubicada, que me había escapado durante mucho tiempo y que tenía 3 días para irme, si no, me iban a dar cuello. Yo lo leí y lo que sentí, la verdad, no lo puedo describir. Me comencé a imaginar tantas cosas, que me secuestrarían o que incluso me matarían, que iban a balear la casa donde yo vivía, etc., que podían hacerles daño a mis perros.
Yo en ese entonces trabajaba en un bar y le pedí ayuda a mi jefe, que conocía a unas personas que podían ayudarme, ya que la persona que me había mandado la amenaza se estaba haciendo pasar por alguien que trabajaba con la delincuencia organizada. Él miró el mensaje y contactó a estas personas y para mi sorpresa me dijo que ellos no eran, que no tenían nada que ver. Yo me sentí un poco más tranquila y mi jefe me recomendó que me cambiara de casa y no le contara a nadie, porque tal vez no era alguien peligroso, sino solo un hombre resentido o una mujer envidiosa. Yo lo hice y a los 2 días me llegó otro mensaje diciéndome que sabían que estaba buscando casa y que me largara, que no querían hacerme daño, pero que si no hacía caso iba a ver lo que pasaba. Yo lo ignoré, aunque me dio mucho miedo y seguí. Unos días me iba en taxi, otros días me iba sola en diferentes horarios y llegué a la conclusión de que pudo ser alguien cercano a mí. Un día tuve problemas con la luz de la casa en donde me estaba quedando y tuve que irme con mi abuela porque era agosto y hacía demasiado calor. Dejé a mis perras con suficiente agua y comida, y en las noches cuando salía del trabajo pasaba a mi casa, me aseguraba de que mis perras estuvieran bien, cerraba con llave y me iba con mi abuela. Una mañana recibí otro mensaje. Sabían dónde me estaba quedando e incluso me dijeron la colonia, que ahí vivía mi hermano, que su auto era de tal color, y era verdad. Le conté a mi hermano y él fue comprensivo. Me dijo que si esas personas de verdad hubieran estado interesadas en hacerme daño, ya me habrían hecho algo. Eso me hizo sentir mejor y más tranquila. Hasta que un día iba de camino a casa de mi abuela y mi hermano me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo llegué y él me dijo lo siguiente: nuestra tía estaba en una peda y escuchó a alguien decir que un vato que vivía del otro lado contrató a un detective privado para que averiguara dónde se iba a mudar su exnovia, que trabajaba en un bar y que vivía con su abuela. Y ahí lo supe. Era mi ex. El resentido me había hecho esta mala jugada para sacarme un susto tremendo. Mi hermano me pidió el número de él y se lo di. Lo llamó y lo amenazó, diciéndole que me dejara en paz y que parara con su investigación. Él obviamente se hizo el tonto, pero hasta ahí quedó. Ya las últimas 2 veces lo veía en el bar y los meseros me decían que me quería a mí y yo solo lo mandaba a volar. Esta es mi historia. Puede que no sea muy tenebrosa, pero siento que es algo que le puede suceder a cualquiera. Espero la puedas leer. Saludos. No te desharás de mí. Hola. Esta experiencia es reciente, así que preferiría mantener en anonimato cualquier nombre. Todo comenzó cuando decidí entrar al gimnasio. Al principio todo iba bien. Terminaba mi rutina y me iba a casa, hasta que un día, cuando estaba a punto de salir, una chica me detuvo. Con su celular en la mano me dijo: «Oye, ¿podrías darme tu usuario de Instagram? Es que el entrenador me lo pidió, pero le dio pena pedírtelo a ti». Con duda respondí que sí y le di mi usuario, sin imaginar que ese sería el comienzo de una historia de terror. Al llegar a casa él me siguió y me saludó. Ya era bastante tarde, así que no respondí y me fui a dormir. Al día siguiente llegué al gimnasio como de costumbre. Él era una persona bastante carismática, así que se llevaba muy bien con toda la gente del gimnasio. Yo estaba haciendo mis ejercicios cuando llegó junto con unos chicos. Empezamos a platicar entre todos y uno propuso que yo y el entrenador saliéramos a comer para conocernos más. Ambos aceptamos y quedamos de salir el fin de semana. Por unos problemas tuve que cancelar el plan y noté que se molestó y se puso triste. Al día siguiente llegué al gimnasio y decidí no saludarlo porque supuse que estaba molesto conmigo por haberle cancelado, pero luego se acercó a mí y me preguntó: «¿Por qué no me saludaste?». Yo le dije que pensé que ya no quería hablar conmigo por lo sucedido y él respondió entre risas: «Ni al caso, no te desharás de mí tan fácil». Esa frase marcó toda la historia. Tiempo después decidimos seguir conociéndonos hasta llegar a ser pareja. Empezamos una relación y en ese lapso yo llegué a molestarme con él por cosas que hacía, así que lo terminaba.
pero él llamaba de forma descontrolada y mandaba miles de mensajes, por lo cual yo terminaba continuando en la relación, porque siempre que pensaba que por fin había aceptado la ruptura, él decía: no te desharás de mí tan fácil. Un día se puso celoso porque yo hablaba con un compañero de la universidad, pero solo de temas escolares. Aún así, eso fue razón suficiente para que él rompiera mi celular. Me impactó mucho ver eso, así que lo terminé. Cabe recalcar que yo estaba en su casa, por lo que él se puso muy mal y no me dejó irme. Al final, logré irme a mi casa, pero empezó a mandarme muchos mensajes diciendo que se arrepentía mucho y que me compraría otro celular. Yo lo quería mucho, así que accedí a regresar con él. Pero eso solo fue el siguiente episodio de esta historia de horror. A la semana siguiente, su hermano cumplía años y él me invitó. La fiesta fue en la noche, así que cuando terminó, me quedé a dormir en su casa. A la mañana siguiente él seguía dormido, por lo que decidí revisar su teléfono, ya que me sabía la contraseña. Entré a la carpeta de ocultos y me encontré con miles de fotos de chicas y videos para adultos. Eso me decepcionó muchísimo, así que lo desperté llorando y le dije que no podía perdonarle eso, que esta vez era definitivo y que terminaríamos. Pero la persona en la que se convirtió después de escuchar eso fue horrible. Pedí un Uber para irme, pero me arrebató mi celular y terminó de romperlo para que ya no funcionara, y lo logró. Empecé a llorar y a suplicarle que me dejara ir, pero no me dejaba. Cada vez que me acercaba a la puerta, él me tomaba de los brazos con fuerza, dejándome moretones, y me lanzaba al piso o a la cama. Estuvimos así unas 2 horas, hasta que entendí que jamás podría ganarle por fuerza y que no me dejaría ir. Entonces me resigné y me recosté en la cama para dormir. Él también lo hizo y ambos nos quedamos dormidos. Horas después desperté y él también. Me miraba con una cara de arrepentimiento. Me pidió perdón por haberme tratado así. Yo le dije llorando que por favor me dejara ir. Él accedió y pidió un Uber para mí, pero lo canceló y volvió a pedirme que no lo terminara. Después de intentar convencerlo de que era lo mejor, finalmente me dejó ir. Toda mi familia se enteró, así que ya no había manera de que él y yo regresáramos. Pensé que dejaría de buscarme, pero seguía haciéndose cuentas, ahora para hablarme mal y decirme que me odiaba y que no quería volver a saber de mí. Yo lo bloqueaba, pero un día regresó con otra cuenta y me dijo que se iría de la ciudad la semana siguiente, por lo que quería verme por última vez para despedirse. Yo lo pensé porque todavía lo seguía queriendo, pero también pensé que tal vez quería hacerme daño, así que lo rechacé. Al ver eso empezó a hablarme mal de nuevo, pero no lo bloqueé. Después yo me cambié de gimnasio y él se enteró. Se enojó muchísimo y me reclamó que seguramente yo ya tenía a alguien más, y entonces decidí bloquearlo. Pero él empezó a mandarle mensajes a mi madre diciéndole que me cuidara mucho y cosas así. Yo lo desbloqueé de WhatsApp y le pregunté por qué le mandaba mensajes a mi mamá, a lo que él me respondió que no quería saber nada de mí y que no siguiera mandándole mensajes o me bloquearía. Así que dejé de escribirle, pero no lo bloqueé. Horas después, él me mandó mensajes insultándome y diciendo que me odiaba, así que ahí sí lo bloqueé. No entendía por qué hacía cosas que me hacían pensar que me extrañaba, pero cuando tenía contacto directo conmigo decía odiarme y no querer saber más de mí. A la fecha, él no me ha contactado, pero sospecho que lo hará en cualquier momento. No siento que esto haya terminado aquí porque él está obsesionado de una manera enfermiza. Hola, Sofía. Hola, Ger. Hace mucho tiempo que te escucho por Spotify mientras cocino o hago mis tareas. Hace un momento escuché el episodio sobre los 4 relatos de acosadores y decidí compartir el mío.
Tal vez no sea tan aterrador o impactante como el de otras personas, pero realmente no tengo a quien contárselo y necesito sacarlo de mí. Viví toda mi vida en un distrito de Lima, Perú. Soy la segunda de 4 hermanos y entre todos tenemos diferencias de edad bastante marcadas. Nuestra casa está al costado de la de mi abuela, quien tiene una pequeña bodega. Mi historia empieza en 2018, cuando yo tenía 15 años. Mis hermanos menores tenían apenas 5 y 2 años. Como siempre ayudaba a mi mamá en casa, muchas veces me tocaba llevar a mi hermanito al kinder. Una mañana, al regresar a casa, un chico de unos 25 años me saludó. Para mí, que era insegura y tenía sobrepeso, esa atención me emocionó. Nunca pensé que alguien pudiera fijarse en mí. Él me preguntó mi nombre y se lo di, aunque estaba tan nerviosa que olvidé preguntarle el suyo. Me dijo que me agregaría a Facebook y nos despedimos. Después de eso no le presté atención, porque tenía muchas solicitudes de amistad y no sabía cuál era la suya. Unos días después lo volví a ver en el mismo trayecto, pero esta vez fue diferente. Yo caminaba distraída con el celular cuando de repente sentí un fuerte agarre en el brazo. Al girar vi que era él. Me reclamó con desesperación por no haber aceptado su solicitud en Facebook. Esta vez sentí miedo. Estaba alterado. Forcejeamos y cuando logré soltarme, corrí directo a mi casa. Creí que si cambiaba de ruta para ir y regresar del kinder estaría a salvo, y durante algunos días funcionó. Pero todo cambió una noche de sábado, alrededor de las 10 de la noche. Tuve que salir a una tienda a 2 cuadras de mi casa y mientras esperaba que me atendieran, lo sentí a mi lado. «Hola, Sofía», me dijo con una voz falsamente amable. Ese simple saludo me paralizó. Decidí no volver por el camino habitual a casa para que no descubriera dónde vivía, pero cuando ya estaba cerca, en un callejón que llevaba directo a mi puerta, lo vi parado al final, esperándome. Me invadió la desesperación, pero aún así corrí hasta mi casa. A la mañana siguiente lo vi pasar varias veces frente a mi casa. No quería salir, pero desde la ventana lo observaba rondar. Después de un tiempo se fue, aunque yo sabía que en cualquier momento podía volver. Desde entonces reduje al mínimo mis salidas y cuando debía salir, siempre lo hacía acompañada o me mantenía alerta. En 2019 la situación empeoró. Una vez, mientras caminaba con mi mejor amiga rumbo al colegio, sentí que alguien me miraba fijamente. Al voltear, era él. Estaba a unos 20 metros siguiéndome. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero no lo era. Después de eso lo veía casi a diario parado en la salida de mi colegio. Yo trataba de escabullirme entre mis amigos para que no me identificara y poco a poco dejó de ir. Sin embargo, comenzó a pasar frente a mi casa con más frecuencia. A finales de ese año todo se volvió más aterrador. Casi siempre a las 2 de la mañana veía a alguien parado afuera de mi casa. Para ese entonces mi madre trabajaba de noche y mi padre estaba en otro estado, así que solo estábamos mis hermanos y yo. Una noche escuchamos un estruendo. Habían lanzado una piedra contra la ventana. Los vidrios quedaron esparcidos en la sala. Llamamos a la policía, pero nunca se supo quién fue. Yo no podía sacarme de la cabeza que había sido él. Días después, mientras caminaba desde el paradero hasta mi casa, me volvió a interceptar. «Hola, Sofía. Esa noche vi lo que pasó en tu casa. ¿Estás bien? ¿Por qué no me quieres hablar? Yo solo quiero ser tu amigo». Yo no respondí nada, solo seguí caminando, ignorándolo, aunque por dentro temblaba. La pandemia fue mi salvación. Con el confinamiento ya no tuve que verlo y por un tiempo creí que esa pesadilla había terminado. Pero en 2022, cuando tenía 19 años, todo volvió. Empecé a recibir mensajes en mi celular. «Hola, Sofía». Era el mismo saludo de siempre.
repetido una y otra vez. Lo bloqueé, pero comenzaron a llegarme llamadas de distintos números. Cuando contestaba, lo único que escuchaba era la respiración de alguien y después de unos segundos colgaban. Tuve que cambiar de número. En 2023, con 20 años, regresé a clases presenciales en la universidad y ahí estaba otra vez. Un día lo vi en el paradero. Subí rápido a un bus para perderlo, pero al girar la cabeza descubrí que él también había subido. Todo el camino fue angustiante. No quería que descubriera dónde estudiaba, así que cuando llegamos al paradero bajé corriendo y logré despistarlo. Creí que había terminado, pero no. Una tarde, al salir de la universidad, escuché otra vez esa voz que me helaba la sangre. Hola, Sofía. Me paralicé. Él había encontrado dónde estudiaba. Corrí desesperada por las calles hasta perderlo, pero el miedo volvió a instalarse en mí. Hoy tengo 22 años, ya crecí, ya maduré, pero cada vez que lo veo siento la misma vulnerabilidad. Aunque nunca llegó a agredirme físicamente, logró sembrar en mí un miedo que me persigue hasta hoy. A veces lo veo cerca de mi casa, otras pocas veces cerca de la universidad, y sigo sin saber cómo enfrentarlo. No va a pasar nada. Hola, Ger. Espero te encuentres muy bien. Me gustaría mantener el anonimato. Disfruto mucho de tus videos, me encanta escucharlos de fondo mientras realizo mis actividades y quise contarte mi experiencia. Desde que era muy chica, mi mamá fue muy unida con los padrinos de bautizo de mi hermana menor, quienes después también fueron mis padrinos de comunión y confirmación. Seguido íbamos a su casa y cuando mi mamá no podía ir por nosotras a la escuela, mis padrinos lo hacían por ella. Nos llevaban a su casa, que está algo cerca de la nuestra, y cuando mi mamá se desocupaba pasaba por nosotras. Ellos tienen 4 hijos. A pesar de que 2 eran de mi edad y de la edad de mi hermana, yo no me llevaba con ellos, pero mi hermana sí se llevaba bien. Cuando íbamos a su casa, yo me aburría y me desesperaba, pues siempre estaba sola y a veces era estar ahí todo el día. Cuando crecí y llegué a la mayoría de edad, dejé de ir a visitarlos, además de que ellos se mudaron a Estados Unidos y ya no venían tan seguido. Pero mi hermana y mi madre se los frecuentaban cada que venían. Llegaron las fechas en que mi hermana cumpliría 15 años y ella me insistió para que fuera. Accedí, pero dejé claro que no me arreglaría, pues no me gusta mucho y soy más de vestirme para sentirme cómoda que para verme bien. Me fui en pants, blusa holgada y una gorra negra. La fiesta de mi hermana fue en la casa de mis padrinos, pues cuentan con un gran patio y además querían cumplirle a mi hermana el rentarle un brincolín. Cuando anocheció y todos se fueron, solo quedamos mi madre, mis padrinos, 2 de sus hijos, un amigo de sus hijos, mi hermana y un amigo de mi hermana. Estábamos todos tomando. Yo estaba sentada en el escalón del brincolín y al lado estaba mi padrino ya muy tomado. Empezó a decirles a todos que yo era como su hija y que él me había visto crecer. Lo repetía muchas veces, demasiadas, mientras me abrazaba del hombro. Me preguntaba mucho si yo lo quería y yo le decía que sí. En un punto quedamos despiertos mi padrino, el amigo de sus hijos y yo. Ellos estaban sentados en unas sillas y yo en el escalón del brincolín, pues los 2 hijos, mi hermana y su amigo, estaban dormidos en el brincolín. Mi mamá estaba dormida con mi madrina dentro de su casa. Mi padrino seguía repitiendo lo mismo, que me quería mucho y demás, pero ahora le insistía al otro muchacho que se fuera a dormir. Ya te ves cansado, ya vete al sofá. Le insistía demasiado y el muchacho solo le repetía: solo me iré a dormir si te vas conmigo, Gabino, si no, no. Llegué a sentirme algo incómoda, pero no me iba porque mi hermana seguía dormida y no quería despertarla. Ya eran alrededor de la 1 o 2 de la mañana. El muchacho se fue atrás del brincolín a unos 3 metros. Mi padrino se asomaba mucho a verlo. El muchacho se quedó allá, en una silla, y el sueño le ganó.
No sé si mi padrino lo notó, pero comenzó a decirme que ya estaba muy grande, que si ya no los quería o por qué no lo visitaba como antes. Le conté que estaba estudiando y que los fines de semana trabajaba cuidando niños, a los hermanos de quien en ese entonces era mi novio, y que de hecho no iba a alcanzar a desayunar con ellos porque a las 6 de la mañana iba a agarrar camino para irme. Empezó a decirme que no fuera, que él me pagaba el día, pero que me quedara. Yo le dije que no podía, pues no iban a encontrar a quien les cuidara a los niños, y siguió insistiendo con lo mismo. ¿Cuánto te pagan? Yo te pago el doble, el triple para que te quedes. Tú sabes que tu hermana y tú son como hijas para mí, yo las quiero mucho, no quiero que batallen. Si algún día necesitan algo o dinero, díganme, yo las voy a cuidar a ustedes y a su mamá. Revisé el teléfono y ya eran casi las 5 de la mañana y él seguía diciéndome que no me iba a ir. Me dejé caer en la colchoneta del escalón del brincolín, pues ya tenía cansada la espalda por no recargarme, y mi padrino se acostó arriba de mí. Eso me incomodó demasiado, pues el contacto físico no es tan de mi agrado. Cuando le pedí que se moviera, él se ponía a roncar, pero después se quitó. Yo me levanté y fui atrás del brincolín para buscar al muchacho, pero ya no estaba. Mi padrino ya estaba recargado atrás del brincolín. Cuando pasé para volver a donde estábamos al principio, me tomó del brazo. «Dame un abrazo, mija», y me abrazó. Cuando me aparté no me soltó de la espalda, pero estábamos algo separados. «Tú sabes que yo te quiero mucho, mija, ¿verdad?». Y yo solo le decía que sí sabía e intentaba apartarme por completo, pero él no me soltaba. «Estás bien grande ya y bien bonita. Me encanta tu lunar y tus cachetes, me dan ganas de morderlos». De golpe se acercó y me mordió un cachete. Yo no sabía qué hacer, estaba demasiado incómoda y no podía hacer que me soltara. Seguía repitiendo que me quería mucho y que yo era como una hija para él, que él se sentía mal porque casi no los visitaba y que sentía que ya no los quería. Yo ya no decía nada, no podía, no me salía nada. Volvió a lo mismo, que me quería mucho, pero ahora mientras bajaba las manos por mi espalda hasta la espalda baja. No podía reaccionar, pero cuando sentí que no se iba a detener, solo opté por subir, lo poco que pude, sus manos. «Padrino, está borracho, no lo haga». Y él solo volvió a intentar bajar sus manos. «No va a pasar nada, mija, yo te quiero mucho». Mi mente por un instante voló. Era claro que él no iba a detenerse y la idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar fue lo que me hizo reaccionar. Abrí sus brazos y me aparté de golpe. «Mejor me voy con mi mamá». Y caminé rápido en dirección a la casa. No podía correr, pues las piernas me temblaban del miedo. Mi padrino me gritó: «¿Y el pastel? ¿Quién lo va a cuidar?». Pues se supone que él y el muchacho estaban ahí cuidando el pastel que había quedado en una de las mesas. No le respondí y al ver que no me detenía comenzó a gritarles a los que estaban en el brincolín que ya se despertaran. Entré a la casa y entre los cuartos busqué a mi mamá. La encontré dormida y la desperté. En cuanto lo hizo, comencé a llorar y a decirle que mi padrino intentó propasarse conmigo. Mi mamá se levantó, mi madrina entró y me preguntaron qué pasaba y yo solo repetí entre llanto lo que había sucedido. Entonces entró mi padrino y dijo que yo malentendí todo, que él no me había hecho nada. Yo tenía a mi madre demasiado fuerte del brazo y la espalda y mi mamá le pidió que se saliera. «Me está poniendo mal a la niña, compadre, sálgase para hablar con ella». Les conté a ambas todo lo que había pasado. Mi madrina se disculpó con ambas. Yo solo le pedí a mi mamá irnos, no quería soltarla. La tenía agarrada demasiado fuerte, tenía muchísimo miedo. Mi mamá me dijo que tenía que ir acomodando lo que nos teníamos que traer para que cuando mi papá llegara, irnos de inmediato. Mi madrina me dijo que me quedara con ella y que mientras podíamos salirnos. Me senté en una silla cerca del brincolín y mi madrina se sentó al lado mío en otra. «Ahora sí dime qué pasó». Aún ni empezaba a hablar cuando mi padrino llegó de golpe a decir que no era cierto y a decirme que contara bien cómo habían sido las cosas. Mi madrina le pidió que se fuera a otro lado y me dejara en paz, pero cuando empecé a contarle, ella solo me decía cosas tipo: «¿Pero por qué no le dijiste que no? ¿Para qué te quedaste con él?». Y cosas así.
Cuando terminé de contar, sus 2 hijos ya estaban ahí y ella, cuando terminé de hablar, solo volteó a verlos y les dijo: «Bueno, porque tu papá cada que toma sale con sus chingaderas». Mi papá llegó, él no supo nada, yo no quería hablar. Me fui a la casa de mi entonces novio e intenté contarle, y todo lo que pudo decirme fue: «Qué mal». Desde ahí no volvimos a verlos, ni mi mamá habla ya con ellos. Espero llegues a leer mi historia, sé que es demasiado larga, pero puedes acortarla o redactarla a tu gusto. Muchas gracias por el espacio y mucho éxito. Le gustaba a Ana. Hola, Ger. Un saludo a tu comunidad. Escuché hace unos días el episodio de acoso a los hombres y recordé que cuando era niño tuve a una niña obsesionada por mí hasta el punto de acosarme e incomodarme. Esta historia la mando anónima ya que no quiero afectar a nadie. Esta niña, que llamaremos Ana, tenía 10 años y yo 11. Todo empezó cuando mi madre salía fuera de nuestra casa a leer cuentos para los niños del barrio y ella poco a poco se fue acercando junto con su hermana mayor, pongamos que se llama María, la cual tenía 11 años también. Conforme mi madre salía a diario a leer cuentos y hacía dinámicas para nosotros los niños, me fui haciendo amigo de ellas dos y demás niños, pero en especial de ellas. Mi primo, que llamaremos Chuy, era muy unido en ese tiempo a mí y les gustábamos a ellas. Yo le gustaba a Ana y Chuy le gustaba a María. Un día nos confesaron que nos querían y ambos las rechazamos. Les dijimos que solo éramos amigos de ellas y nada más. María no lo tomó a mal, pero Ana, no te imaginas lo que haría de ese día en adelante. Después, un día ella me mandó una carta con una amiga suya y yo la leí. Decía que me quería mucho, que quería ser mi novia y que solo tenía ojos para mí. Yo únicamente le dije a Ana al día siguiente que no me interesaba tener novia, solo quería ser su amigo. Y así pasó un mes insistiendo tanto hasta el punto que accedí a ser su novio. Pero yo no la amaba ni la quería como una novia, solo lo hacía porque me incomodaba la insistencia de ella. Nuestra relación solo duró un mes ya que me decía muchas mentiras. Su hermana entonces me contó que ella tenía una enfermedad o trastorno, no sé qué sea, que ella mentía demasiado, pero a un nivel extremo de mentiras, y entonces decidí dejarla. Ella no lo tomó mal ese día, pero al pasar los días me insistía y me tocaba mi parte íntima y a mí me daba asco. Para mi edad, yo ya sabía sobre las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Tenía mucho conocimiento sobre ese tema, pero a mí no me gustaban aún ese tipo de acciones. Me arrinconaba en las paredes para intentar besarme, me pasaba la mano por el torso, me seguía a muchos lugares cuando estaba solo y me decía que me iba a violar, que era lo que más quería de mí, violarme. Esto ya era muy incómodo, así que decidí dejar de hablarle y la evitaba, hasta el punto de que me dejó de hablar. Creí que había acabado todo, pero la verdad es que no. Pasaron 2 años y ya estaba en secundaria. En segundo año de secundaria empecé a tener una relación en la cual sigo actualmente, y pues yo me sentía muy cómodo con ella. Estaba tranquilo, no me insistía a nada y cosas así. Pero en otro grupo había una amiga de Ana que me veía en los recesos y le contó, y volvió el acoso, ya no como antes, pero me sentía espiado. Ana le contó a mi madre que según mi novia era su amiga y que la había traicionado y que la quería golpear. Ellas nunca se conocieron, era de sus típicas mentiras de siempre. Yo me preocupaba por mi novia porque no quería que un día que ella estuviera sola por la calle le hiciera algo. Nunca le dije nada porque nunca llegó a hacer nada, pero cada que iba a la tienda ella salía y me sentía muy incómodo. Pasaba a un lado de mí moviendo exageradamente su trasero para que la viera, pero siempre la ignoraba. Salí de la secundaria y entré a la prepa y me tocó en la tarde. Mi abuela murió el año pasado, así que nos cambiamos de casa porque no soportábamos la idea de estar ahí sin ella. Pero cada que salía de la prepa, llegaba a la tienda del barrio donde vivía, ya que el tiendero era la pareja de mi madre y me llevaba a la casa. Pero cada que iba llegando a la tienda, así fuera una cuadra antes, ella siempre salía a la tienda y era muy incómodo para mí.
Un día de broma le dije a mi madre que yo creo que ella tenía cámaras en la colonia para ver a qué hora llegaba, porque de verdad, sea la hora que fuera, aunque más en la noche llegando de la escuela, ella salía y me veía. Para mí fue muy incómodo que ya no soporté la idea de llegar ahí y decidí irme directo a mi casa. A la fecha ya no la he visto, ya no voy a la tienda porque se separó mi madre de su expareja, pero a veces paso a saludar o comprarle y me cuenta que ella aún pregunta por mí y dice que le sigo gustando. Esto empezó a mis 11 años y actualmente ya tengo 17 y me da asco recordar todo lo que ella hacía y me decía de niño. Disculpa si la historia fue larga. Puedes modificar la historia a tu preferencia para que se explique mejor. Gracias por leerme y un abrazo a la gente que ha pasado por estas situaciones. La mía no es tan fuerte, pero los entiendo. Siento cosas por ti. Hola, Ger. Hace un tiempo que sigo tu canal y me encantan tus historias. Las escucho cada vez que puedo. Mi sección favorita es la de acosadores y por eso, aunque me está costando un poco y siento un vacío en el pecho ahora mismo, me gustaría contarte mi historia. Me llamo, pero me gustaría mantenerme en el anonimato. Actualmente tengo 17 años, pero todo se remonta a cuando tenía 3. Lamentablemente, mi papá murió pocos meses después de que yo nací y esto por supuesto quebró por completo a mi madre. Aunque la mayoría de recuerdos que tengo de ese tiempo ella estaba feliz, ahora sé lo mucho que sufrió. Cuando tenía 3 años, mi mamá conoció a mi actual padrastro, quien se llama Germán, y no cambiaré su nombre porque francamente no me importa exponerlo. Al principio se mostraba cariñoso y amable conmigo, y claro, como hasta ese momento de mi vida nunca había tenido una figura paterna, estaba emocionada de por fin tener una. Él y mi mamá no tardaron en tener una relación seria y realmente esto no me molestó para nada, aunque empecé a sentir cosas raras. Por alguna razón la forma en la que me miraba y me tocaba me incomodaba muchísimo. Aunque no tocaba mis partes íntimas ni nada por el estilo, la forma en la que me tocaba me resultaba inmensamente desagradable. Claro que se lo comenté a mi mamá, pero ella dijo que tal vez yo solo estaba imaginando cosas. Esta incomodidad hacia él continuó hasta principios de la pandemia, cuando yo tenía 12 años. Ahora me resultaba peor ya que debía estar encerrada con él y aunque contaba con la presencia de mi mamá y mis hermanas, aún me resultaba desagradable su presencia. Una mañana de repente sentí una mano deslizarse bajo mi camiseta hacia mis costillas. Por supuesto me levanté asustada y ahí lo vi. Era él. Mi padrastro me estaba toqueteando con sus asquerosas manos mientras dormía. Cuando él cayó en cuenta de que yo estaba despierta, rápidamente se alejó y puso la excusa de que estaba buscando el control del televisor. Yo claramente asustada salí corriendo y desperté a mi mamá, quien aún estaba dormida y le conté lo sucedido. Ella se peleó con mi padrastro por esto, pero lo perdonó rápidamente y me pidió no contar nada. Como mi mamá es la persona más importante del mundo para mí, acepté. Cosas como esta siguieron pasando. El hijo de puta me espiaba mientras me bañaba, me seguía tocando mientras dormía e incluso se ofrecía a ayudarme a vestirme. Todo esto me llenaba de un miedo profundo y sentía una soledad inmensa, ya que aunque mi mamá sabía lo que pasaba, siempre ponía excusas, diciendo que yo imaginaba cosas o estaba exagerando. Una vez, mientras mi mamá no estaba y mis hermanas estaban bañando, yo me encontraba en la sala a solas con él mientras veía una película. En eso él se me acerca y me pide perdón por todo lo que había hecho, pero me dijo una frase que me hizo sentir un profundo miedo y asco. Se acercó y susurró: "Siento cosas por ti que no siempre puedo controlar, pero lo intento". Ger, te juro que sentí cómo se me hundía el piso y hasta el día de hoy, incluso ahora mismo mientras escribo, se me llenan los ojos de lágrimas al recordar ese maldito momento. Salí corriendo aterrada y me encerré en la ducha con mis hermanas y en cuanto llegó mi mamá le conté lo que había pasado.
Lloré desesperada frente a ella diciéndole que ya no aguantaba, que no lo quería en la casa. Le rogué por ayuda, ayuda que nunca llegó. El maldito le pidió perdón a mi mamá por eso y ella lo perdonó. Te juro que me sentía totalmente sola y hasta ahora me sigo sintiendo igual. Obviamente eso no paró ahí. Yo usualmente dibujo o hago mis tareas en el comedor de la sala y justamente este tiene vista directa al dormitorio de mi mamá. Entonces siempre que yo hacía tareas o simplemente estaba ahí sentada, él se hacía el desnudo en la puerta de la habitación como si quisiera que yo lo viera. Sentía un miedo y un asco que eran horribles, y cuando mi mamá o mis hermanas se acercaban a él, se iba rápidamente y se ponía ropa. Obviamente le comenté esta situación a mi madre, pero ella simplemente me dijo que lo ignorara, que simplemente no mirara para la puerta del cuarto, que era el cuarto de él y que él tenía derecho a estar desnudo ahí si quería. Esto pasó varias veces hasta que dejó de hacerlo. Creo que fue porque dejé de prestarle atención. Las cosas siguieron así ese año. A veces me intentaba espiar por el baño, me miraba de forma incómoda y cosas así. Pero a principios de este año fue más lejos. Mi mamá usualmente sale a correr temprano los fines de semana. Cuando ella hace esto, yo no salgo de mi cuarto por miedo a encontrarme con mi padrastro, pero esta vez decidí sí hacerlo ya que el internet estaba desconectado y quería conectarlo para poder ver videos en mi celular. Salí de mi cuarto sin hacer ruido para no despertar ni a mis hermanas ni al maldito de mi padrastro. Fui hasta la sala, conecté el internet, tomé a mi gatita, la cual estaba allí en brazos, y me giré para volver a mi habitación. Al girarme, lo vi. Mi padrastro estaba parado en la puerta de su habitación, desnudo y mirándome fijamente. Me saludó y me dio los buenos días. Yo aparté la mirada y le devolví el saludo. Abracé fuerte a mi gatita, la cual seguía en mis brazos, y caminé rápido hacia mi habitación, pero justo cuando pasé por su lado me agarró fuerte del brazo y me susurró: «Acompáñame», mientras me jalaba hacia su habitación. Ger, no te puedo describir el miedo que sentí en ese momento. Mis ojos se llenaron de lágrimas y le dije que no mientras intentaba zafarme inútilmente de su agarre. Se acercó y me dijo: «Ven, no seas así». En ese momento le grité que no quería, y en ese instante mi gatita le arañó el brazo, lo que me permitió salir corriendo hacia mi habitación. Me metí bajo las cobijas temblando y rogando que pronto llegara mi mamá. Minutos después él fue a mi habitación y me rogó que no contara nada, pero yo lo eché de forma grosera. Por supuesto que esto se lo conté a mi madre, pero su enojo hacia él solo duró unos días antes de perdonarlo y seguir como si nada. Ahora ni siquiera nos hablamos. Él me ignora y yo hago lo mismo, pero el miedo sigue ahí. A veces lloro noches enteras por el miedo y mi mamá con lágrimas en los ojos que lo deje, que se separe de él, pero ella siempre me responde de forma molesta que no va a hacerlo. Según ella, por el dinero, pero sé que es solo una excusa. Esto sigue hasta el día de hoy y francamente no sé qué hacer. A veces mis hermanas se enojan conmigo porque soy mala con él, pero ellas no saben lo que ese estúpido me hizo pasar. Me siento muy sola y a veces solo me gustaría que alguien me abrace y me diga que todo va a estar bien, pero ese consuelo nunca llega. Gracias por leerme, Ger, y perdona si mi relato es muy largo. Puedes recortar las partes que no consideres necesarias. Saludos desde Colombia con mucho cariño. Oscuros, ¿alguien de la audiencia tiene un consejo para esta chica? Lo primero que a mí se me ocurre es que le cuente a sus hermanas. Quizá ellas sí le crean lo que ha pasado. Es más, quizá ellas han vivido lo mismo y no lo sabe. Cuéntame en los comentarios. Esta persona estará leyéndolo ahí. El señor de la combi. Hola, Ger. Espero que te encuentres de la mejor manera.
Hace ya algunos años escucho tu canal y he de decir que te agradezco por dar voz a cada una de esas historias. Me has acompañado en muchas noches de estudio y desvelo, así que gracias. Cada vez que escuchaba relatos sobre acosadores no podía evitar pensar en muchas cosas, y aunque no considero que lo que me pasó haya sido tan grave como otros casos que he escuchado, me gustaría compartir mi anécdota contigo y con el público. Me llamo y soy de México, aunque me gustaría que me dejaras en el anonimato, al igual que cambies los nombres de los lugares. Todo comenzó en la preparatoria. Cada vez que salía de la escuela tenía la costumbre de acompañar a mi novia a tomar el transporte, pues tomábamos rutas distintas. A veces nos quedábamos esperando un rato más para platicar o simplemente estar juntas. Aquel día nos encontrábamos sentadas, esperando como normalmente lo hacíamos. Como ahí es normal que las combis se detengan un rato para que los pasajeros suban, no fue raro ver llegar una y estacionarse. Aquella combi era la que yo tomaba, pero como aún no llegaba la de mi novia, no me subí. Sin embargo, un momento después, el conductor me llamó desde donde estaba. Volteé para verificar si me hablaba a mí y sí, era a nosotras. Cuando tuvo mi atención nos dijo: «¿Van para allá? Yo voy para ese rumbo, si quieren las llevo». Mientras lo decía, abrió la puerta del copiloto para que nos subiéramos, cosa que ya de por sí era rara, pues cualquiera que viaje en combi sabrá que normalmente abren la puerta de atrás donde van el resto de los pasajeros, y aunque a veces sí suben a gente en el asiento del copiloto, suele ser solo cuando atrás ya no hay espacio, cosa que no pasaba en ese momento porque aquella combi iba completamente vacía. Mi novia y yo nos quedamos viendo por lo extraño de la situación, pero no le dimos demasiada importancia. Solo respondí que no, gracias. No insistió más, cerró la puerta y al poco rato se fue. Unos días después estábamos donde siempre, pero esa vez iba a acompañar a mi novia a comprar unas cosas. Mientras estábamos en eso, recibí una llamada de mi madre avisándome que mi papá se había accidentado y lo llevarían al hospital. Le dije a mi novia y regresé a la base para irme a mi casa. No pasó mucho tiempo cuando llegó la combi. Era justo la combi de aquel señor. Al verme sonrió y abrió la puerta del copiloto. Nuevamente la combi iba completamente vacía, lo que me dio un poco de desconfianza, pero tenía prisa y solo quería irme, así que me subí, saludé como de costumbre y cerré la puerta. No esperaba un intercambio de palabras. Mi mente iba ocupada en lo demás cuando de pronto me tocó el brazo buscando mi atención. Volteé y vi que en su mano traía una bolsita con chetos ofreciéndome. Yo amablemente solo respondí no, gracias. Y entonces me dijo: «Ándale, no tiene nada. ¿Segura que no quieres?». Volví a decir que no, y él solo puso las manos al volante y comenzó el viaje. El ambiente ya se sentía incómodo, pero traté de ignorarlo, cosa que se vio interrumpida por una nueva pregunta. «¿Cómo te llamas?». Algo insegura, pero sin notar todavía una alarma tan evidente, le respondí con mi nombre. No volteé a verlo, sin embargo pude sentir su mirada sobre mí. Tras un momento de silencio sacó su cartera, me dio un pedazo de papel y me pidió que escribiera ahí mi nombre. Ya más incómoda saqué un lapicero y lo escribí. Tomó el papel, lo observó un momento y volteó a verme con una sonrisa insinuante. «Qué bonito nombre», lo decía mientras acariciaba suavemente el papel. Ese gesto me causó repulsión, pero no dije nada y solo volteé hacia la ventana. Después sacó su teléfono y me lo extendió, con la aplicación de contactos ya abierta para registrar mi número. Me pidió que se lo diera y lo escribí. El número que puse era incorrecto, creí que con eso bastaría, pero no fue así. Escuché cómo marcaba para confirmar el número y como era obvio, mi teléfono no recibió ninguna llamada. Sin decir nada, me dio el teléfono nuevamente para que corrigiera el número y una vez que vio que la llamada entró a mi celular, solo sonrió. Ahora sé que probablemente muchos me juzgarían por mis acciones, por haberle dado mi nombre y el número, pero tenía solo 16 años. Realmente solo quería que dejara de insistir. En mi mente pensé, bueno, le doy mi número, pero eso no significa que le voy a contestar, solo lo bloquearé. Pero lo peor comenzó después. La combi aún iba vacía y yo solo miraba por la ventana tratando de ignorar toda la situación, cuando de pronto sentí como con su dedo me tocaba la parte de la mandíbula, como una leve caricia.
Eso me asqueó y al mismo tiempo me hizo sentir impotencia. No dije nada, me quedé quieta, y eso me dio coraje conmigo misma porque antes tenía la idea de que si en algún momento llegaba a pasarme algo así, alzaría la voz, me defendería, pero en aquel momento solo me quedé inmóvil, en shock, porque no podía creer lo que estaba pasando. Por momentos repetía ese acto y de reojo yo notaba cómo sonreía al hacerlo. Yo tenía un nudo en la garganta y solo deseaba llegar a mi destino de una vez por todas. Poco después subieron unas señoras. Yo creí que el hecho de que ya hubiera gente haría que se detuviera, pues desde atrás se puede ver hacia adelante y sus acciones serían bastante obvias, pero no fue así. Él siguió repitiendo el acto y las señoras se quedaron calladas. Poco a poco fue subiendo más gente hasta que la parte de atrás se llenó. Cabe recalcar que adelante hay espacio para 2 pasajeros, uno en medio y otro en el asiento del copiloto. Pero a pesar de que atrás la gente ya incluso iba parada, el señor no dejaba que subieran adelante. Eso cambió hasta que en una parada una chica subió junto conmigo, cosa que hizo que yo tuviera que pasarme al asiento de en medio. Por un largo rato él no dijo ni hizo nada, y creí que así quedaría, pero repentinamente volteó y me susurró al oído: «Me gustas». Yo instintivamente solo solté un «¿qué?». ¿De verdad no le importaba que lo escucharan? Aunque lo dijo en voz baja, era audible si estaba cerca, y como mencioné, la combi iba llena, así que era lógico que los demás pasajeros lo escucharan. Yo no esperaba una respuesta, sin embargo, sonriendo, lo volvió a repetir aún más claro: «Me gustas». Eso me asqueó, pero no dije nada. Sin embargo, la chica que iba al lado mío volteó a verme. Claramente ella sí lo había escuchado. Solo me echó una mirada como con pena y volteó hacia otro lado sin decir nada. Yo seguía sin creer lo que estaba pasando. Llegamos al centro del pueblo y aunque yo no bajaba directamente ahí, sino unas cuadras más adelante, decidí bajarme con las demás personas para evitar quedarme sola otra vez con ese tipo, ya que la mayoría de los pasajeros, si no es que todos, bajaban ahí. Primero bajaron las pocas personas que quedaban atrás, quedando únicamente un chico que iba a la misma prepa que yo, aunque realmente no lo conocía. Después bajó la muchacha que iba a mi lado. La puerta ni siquiera estaba cerrada, pero cuando yo iba a bajar, inmediatamente aceleró, lo que hizo que se cerrara por la misma velocidad. Comencé a entrar en pánico, saqué mi dinero, lo dejé sobre el asiento y le dije, ya con un tono de voz molesto, que me bajara en la siguiente esquina. Tomó el dinero y enseguida tomó mi mano y lo puso sobre ella mientras la acariciaba. Inmediatamente retiré mi mano de la suya y volví a dejar el dinero sobre el asiento. Él me dijo que no quería que le pagara, pero al ver que yo ya había quitado la mano, tomó el dinero. Justo antes de llegar a donde yo bajaría, sacó nuevamente su cartera, sacó un billete de 50 pesos y me lo ofreció diciendo: «Toma, para que te compres un refresco». Lo ignoré y al notarlo, Ger, solo sentí cómo metió su mano entre mis piernas, dejando el billete ahí, a la vez que comenzaba a subir con intención de llegar a mi parte íntima. Le quité la mano de un tirón, asustada, y como justo acababa de llegar y apenas iba bajando la velocidad, no esperé a que se detuviera por completo. Abrí la puerta para bajar. Antes de que cerrara la puerta, todavía me dijo: «¿No me quieres acompañar acá adelante? Ya voy a terminar mi viaje para que pasemos el rato». Yo solo cerré la puerta y me fui. Me subí a la otra combi que debía tomar y mientras esperaba a que avanzara solo podía pensar en todo lo que había sucedido. Se me salieron las lágrimas, pero traté de recomponerme. No le dije nada a mi familia. Sé que no me habrían juzgado, al contrario. Sin embargo, no encontré el valor para hacerlo. Solo lo hablé con mi novia porque a veces llegaba a tomar esas combis y quería que estuviera advertida de ese señor en específico. Ese mismo día por la tarde, y como era de esperarse, recibí un mensaje suyo que decía: «Hola, ¿qué haces y dónde estás? Hace rato te traje de este lugar, porfa contéstame». No le contesté, solo bloqueé el número. Tiempo después, estando donde siempre junto a mi novia mientras platicábamos, lo vi. Era aquel señor.
Tenía su combi estacionada en una gasolinería cerca de donde nos encontrábamos. Él estaba sentado en una jardinera mirando hacia nosotras. Vio que yo lo vi y solo sonrió. Yo, asustada, le avisé a mi novia que ahí estaba. Tratamos de ignorarlo, pero fue difícil cuando vi que se levantó y comenzó a caminar hacia un local de ropa que estaba todavía más cerca, cosa que no podía ser casualidad, ya que toda la ropa ahí era para mujer. Fingía que veía la ropa, aunque de vez en cuando volteaba a verme. Después cruzó la calle hacia la banqueta contraria, entró a una tienda y se quedó un rato ahí, observando. Creo que esperaba que yo estuviera sola. Tras un rato volvió a cruzar la calle y mis nervios comenzaron a hacerse presentes. Mi novia lo notó porque mis manos empezaron a temblar, y es que esta vez se acercaba directamente hacia nosotras. Se paró enfrente, se dirigió a mí y dijo: «¿Ya se van? Ya va a salir mi combi, así que puedo llevarlas». Todo lo decía mientras me lanzaba sonrisas incómodas. Mi novia tranquilamente le respondió que no, gracias. Pensé que con eso bastaría, pero insistió con un «¿Seguras?». Yo, ya enojada por todo lo que había pasado y por su insistencia, le dije en un tono más alto: «Que no, ya le dijo que no». Él solo nos miró y se fue. Las siguientes veces que me lo encontré simplemente no subí a esa combi, prefería esperar a la siguiente. Actualmente ya no lo he vuelto a ver, cosa que agradezco. Solo espero que haya dejado de trabajar ahí o que lo hayan despedido. No me gustaría que alguna otra chica pasara por lo mismo. No es la única historia que tengo, pero sin duda es de las que más presentes tengo, porque podría decirse que fue de las primeras. Antes de eso solo habían pasado cosas como silbidos en la calle o algún comentario o mirada al pasar frente a hombres, cosas que muchas veces se normalizan aunque no deberían. Sé que no tendría que ser así, pero tristemente es la realidad de muchas mujeres. Creo que en su gran mayoría, al menos una vez en la vida, casi todas hemos pasado por algún tipo de acoso. Así que a todas aquellas mujeres, sé que no es fácil, pero si se encuentran en una situación de acoso, por mínima que parezca, hablen, griten si pueden, y si llegan a ver este tipo de actos, no teman defender a quien lo sufre, porque muchas veces el shock no nos deja ni siquiera decir o hacer algo. Y creo que a mí me habría gustado que en algún momento alguien de todos los que se dieron cuenta de lo que pasaba hubiera dicho algo o se hubiera acercado a ayudar. Ger, gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Siéntete libre de hacer las modificaciones que veas necesarias y gracias de antemano si llegas a publicarla. Sigue así. De verdad, para muchos eres ese lugar seguro que a veces ni siquiera se encuentra en la familia. En serio, muchas gracias. Gracias a ti por enviar tu historia y por esas últimas palabras. Es bonito saber que de alguna forma este espacio es un lugar seguro en el que pueden desahogarse. Así que gracias por eso y espero que te vaya muy, muy bonito. Te mando un gran abrazo. Me sigue años después. Buenas tardes. Por favor, quiero que esta historia sea anónima. Soy seguidora de tu canal. Quiero empezar diciendo que esto me lo busqué yo. Al que actúa mal, le va mal. En ese momento tenía unos 20 y tantos años. Estaba pasando por un mal momento con mi pareja de entonces. Tengo 2 niñas y en ese tiempo me tocaba llevarlas a la guardería a las 5 de la mañana porque su papá, aunque podía hacerlo, simplemente no quería. Mi acosador me conoció en ese trayecto ya que él era chofer. Todo empezó de manera inocente, pero luego me di cuenta de que sentía atracción por mí. Para hacer el cuento corto, le di cabida en mi vida. Sí, le dije que tenía pareja, pero a él no le importó, y así comenzamos una relación. Las red flags comenzaron a aparecer poco a poco. Un día me reclamó porque me vio salir y yo no le había informado por dónde iba. Otro día le dije que me iba a arreglar las uñas y me mandó el diseño que él quería que yo me hiciera, porque lo que yo quería no era de su agrado. A veces quería comportarse de manera inadecuada en público, cosa que no se podía porque en ese momento yo tenía pareja. No puedo negar que al principio me gustaba,
pero cuando vi las banderas rojas no actué de inmediato, sino que me fui alejando poco a poco. Cabe destacar que él me recogía en el trabajo cuando salía para llevarme a mi casa porque trabajaba lejos. Yo acepté, además no íbamos solos. Varias veces intenté alejarme, pero no me lo permitía. Se aparecía en mi trabajo, pasaba cerca de mi casa, me mandaba mensajes y me llamaba innumerables veces. Llegó un momento en el que me sentía asfixiada. Demandaba que yo estuviera atenta a él todo el tiempo. Incluso una vez le pedí que me llevara a un lugar a hacer unas compras y en el estacionamiento de ese lugar, que obviamente era público, quiso obligarme a tener relaciones. En otra ocasión me obligó a tener intimidad con él y yo no quería. Después de ese suceso decidí cortar contacto con él, pero ahí comenzó mi verdadero infierno. Me llamaba y yo lo bloqueaba. Compraba chips nuevos para llamarme y yo seguía bloqueándolo. Tomaba celulares prestados para llamarme. Hablaba con otras personas para que se comunicaran conmigo. Me mandaba regalos al trabajo. Rondaba por mi casa y, como sabía mi hora de salida para ir a trabajar, me vigilaba. En una ocasión un chico me dio un aventón a mi trabajo y él me escribió al día siguiente para reclamarme por qué me iba con él, inventando una excusa de que ese chico no era bueno, que era enemigo suyo y un sinnúmero de cosas más. Un día fue a la guardería de mis niñas y le pidió a la encargada que lo dejara verlas. Ella evidentemente le dijo que no, y eso me espantó muchísimo. Para ese momento yo ya me había separado de mi pareja porque, como había dicho antes, no estábamos bien. En otra ocasión, en Navidad, les dejó juguetes en la guardería. Para ese punto yo no dormía bien, no comía y no estaba en paz. Estaba asustada, pensando a cada momento que me haría daño. Él seguía frecuentando el sector donde yo vivía. Pasaba y se quedaba mirando hacia mi calle. En un momento de desesperación tuve que hablar con mi papá y contarle todo lo que estaba pasando con mucha vergüenza. Lo que más asco me dio fue que le dijo a mi papá que creía que se iba a casar conmigo y que yo lo ilusioné. Mi papá lo puso en su lugar, diciéndole que me dejara en paz. Luego de eso siguió llamando y yo bloqueándolo. Después, al ver que yo no le hacía caso, que no tomaba sus llamadas y que le dije que si no me dejaba en paz lo denunciaría, dejó de buscarme. 3 años después, yo ya estaba casada con otra persona y tuve un bebé. Había creado un TikTok y subía contenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que algunos likes que tenía eran de él. Después de eso puse mi TikTok privado, igual que mi Instagram. Pasó un año y pensé que ya se había olvidado de mí. Luego, cuando mi bebé tenía mi celular, por accidente desbloqueó a varias personas. Una de ellas era él, pero como no tenía el número guardado no podía volverlo a bloquear de inmediato. A los días me llegó un hola de él y procedí a bloquearlo de nuevo. Ahí entendí que todavía me tenía presente y me llena de miedo pensar que pueda hacerme daño a mí o a mi familia. Les escribo esta historia también para que reflexionen sobre a quién le permiten entrar en su vida. Oscuros, gracias por llegar al final de este episodio. Por favor, sigan compartiendo estos episodios y déjenme sus me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo este contenido para ti. En la descripción encontrarás mis redes para que me sigas. Y te invito a mi Twitch, donde hago directos los lunes, martes y miércoles. Y créanme, se ponen muy buenos, muy divertidos. Te mando un gran abrazo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.